Buenas tardes, nosotros somos estudiantes de la Universidad de Cartagena, Centro Tutorial San Juan Nepomuceno. Esta asignatura es llamada Estructura de Datos. Estamos en cuarto semestre de Ingeniería de Software. Nuestro tutor es Johnny Gutiérrez. El tema a tratar son las estructuras de datos y nuestra CIPA 7 está integrada por Eider Navarro, Andrea López, Jesús Rodríguez y mi persona, Lizardo Guerrero. Bueno, pues un script es un pequeño juego o programa que se realiza en Python. Y entonces aquí lo que se describe son los datos de un estudiante: nombre, edad, carrera, nota y asistencia. Y se calcula automáticamente si su promedio lo deja pasar hacia otro semestre o no. La clase estudiante muestra cada característica, es el molde. Esta clase es el molde para crear estudiantes. Cada estudiante tiene sus propios datos guardados y sus funciones hacen las notas o el cálculo que muestran la información. Los atributos que están aquí dentro de este programa son los siguientes: nombre, edad, carrera, nota, asistencia y nota final. El IN es el constructor que sirve para crear los datos del estudiante. Calcular promedio, suma las notas, lo divide entre el número de notas igual el resultado en nota final. Evaluar estado, revisa el promedio del estudiante si es mayor o igual a 6 y si la asistencia es menos de 75, lo aprueba o lo desaprueba. O sea, si es de menos 75, lo desaprueba. Si es mayor o igual a 75 o superior, aprueba. Y imprime pantalla. Mostrar información sirve para imprimir pantalla de los datos y cómo se llama del estudiante. Y agregar nota permite, como su nombre lo dice, permite añadir la nota a la lista y recalcular el promedio. A continuación, la compañera Andrea López Salas. Bueno, en esta parte se presentan 5 métodos principales de la clase. El primero está int, que es el constructor y se encarga de iniciar los atributos del estudiante cuando se crea el objeto. Luego tenemos calcular promedio, que recorre las notas y obtiene la nota final. Seguimos con evaluar estado, que utiliza una condición if-else para determinar si el estudiante está aprobado o está reprobado, teniendo en cuenta la nota y la asistencia. También tenemos mostrar información, que se presenta en consola los datos del estudiante de manera organizada. Y finalmente tenemos agregar nota, que permite añadir nuevas notas, verificando previamente que estén dentro del rango, permitiendo de 0 a 5. En todos estos métodos se utiliza self, que hace referencia al objeto actual y permite acceder a sus atributos y funciones. Bueno, continúo yo, Jesús Rodríguez, con eh, la lógica del dominio, que viene siendo la calificación, que mínimo debe ser de 0 y un máximo hasta 5. El criterio de aprobación tiene que ser una nota entre mínimo 3, también máximo 5, y con un 75% de la asistencia. En la restricción de los datos, como en los atributos como nombre, carrera, no se admiten números ni caracteres especiales, solo caracteres tipo string. En, en la edad debe ser mayor a 0 y entre 120 y menor que 120.
Bueno, Bueno, los dejo con mi compañero Reyes Navarro. buenas tardes. Bueno, con el flujo del programa y la estructura de control, tenemos que con la interacción con el usuario, o sea, lo que se muestra en pantalla en el terminal, se basa en la validación proactiva para evitar los errores de tiempo de ejecución y asegurar la integridad de los objetos. En este caso, el objeto en este caso sería el estudiante con los parámetros de sus notas, su asistencia, nombre y la carrera que estudia. Esos serían sus atributos. Se utilizaron ciclos while true para que para la entrada de datos, lo cual fuerza al programa a quedarse atrapado en cierto punto, preguntando a sí mismo hasta que el usuario ingrese perfectamente el dato válido. Eso lo podemos ver ahora en el punto donde se trata de ingresar un dato, en un ejemplo. En el nombre, si se trata de ingresar un número, debido a que no es un carácter de string, no lo rechaza directamente hasta que se ingrese un dato válido, que en este caso sería sí, un string, una letra o un nombre como tal, eh, rompiendo así el ciclo. Después de eso, se evalúa el error, en este caso, el programa exacto se va a evaluar el error que tiene y ejecutando así como tal el programa. Vamos a hacer la prueba, vamos a hacer la prueba aquí enseguida. Listo. Nombre del estudiante. Edad. Aquí arroja un error ya que se coloca un carácter especial, en este caso un punto, lo cual nos deja activar el bucle y hasta que no se ingrese un carácter o el carácter válido o solo los caracteres válidos, no dejará avanzarlo. Entonces la colocamos. El nivel porcentual de asistencia, ya sabemos que se califica o se aprueba con más del 75%. Hagamos la prueba con un porcentaje menor al 75%. Se solicitan las notas, en este caso. El estudiante, aunque su nota final es aprobada, se aprueba con un 3.0, pero por inasistencia, una inasistencia menor del 75%, queda reprobado con la materia. Ese es la lógica, por así decirlo, lógica de negocio del programa. Okay. Bueno, vamos a definir lo que es dato. Dato simplemente representa una letra, un número, e información son el conjunto de palabras, de frases que contemplan ese texto. ¿Qué quiere decir? En resumen, dato es una pequeña pieza y la información es el resultado de juntar, unir, pegar todas esas piezas. Ejemplo, la llanta de una moto es un solo dato, es algo de la moto. Y la moto completa es la unión de todas esas piezas que hace que ese vehículo funcione. Igual también, no consigo más explicación, sino el texto. Jesús, Jesús es un nombre, pero que viene siendo el dato, pero cuando dicen la información, Jesús estudia en la Universidad de Cartagena desde el año 2025 ingeniería de software.
esa es una información. A continuación, el siguiente compañero. Ok. Los sistemas informáticos tienen como objetivo principal recibir datos, procesarlos y convertirlos en información útil para una organización. Esto permite tomar mejores decisiones porque los datos pueden convertirse en reportes, indicadores y gráficos que facilitan el análisis. Además, ayudan a automatizar procesos utilizando reglas, algoritmos e incluso inteligencia artificial para realizar tareas de manera más rápida y con menos intervención humana. También nos permite guardar y proteger la información de forma organizada en bases de datos, facilitando su consulta posteriormente. Finalmente, al transformar datos desorganizados en información clara, los sistemas informáticos ayudan a reducir errores e incertidumbre, haciendo que los procesos de una organización sean más eficientes y confiables. Bueno, la memoria RAM es la memoria de acceso aleatorio, donde se guardan temporalmente los datos o los programas que están utilizando en el momento. Los datos se almacenan en pequeñas celdas llamadas bits. Uno significa que tiene carga y cero que no la hay. Como la carga se pierde rápidamente, la RAM necesita actualizar constantemente eh, los datos que se están usando en el momento. Cada dato tiene una dirección, que es donde el procesador lo guarda rápidamente y lo encuentra de la misma forma. Importancia de la memoria RAM en la ejecución de los programas. La memoria RAM es bastante, digamos que demasiadamente importante también para nosotros al momento de ejecutar script, desarrollo de un programa, por así decirlo. Entre más líneas de código tenga más memoria RAM consumirá. Su velocidad de ejecución en la carga en el sistema operativo lo que hace es que las aplicaciones activas o sea, las mantiene activas, por así decirlo, como en un segundo plano, en este caso, para que el procesador los ejecute rápidamente y no tenga que ir de un inicio donde estaba antes y volverla o buscarlas desde el disco duro y volverlas a ejecutar. Y así se evita también un cuello de botella. Tiene una gran capacidad multitarea debido a su velocidad, ya que estas tienen mayor capacidad en velocidad que los discos de almacenamiento, lo cual permite mantener varias aplicaciones abiertas simultáneamente sin que el computador se quede congelado o tenga pequeña interferencia. Sabemos que entre mayor memoria RAM y también esto va de mano con el procesador, entre mayor memoria RAM se tenga, más rápida y más completa tendrá la interacción más orgánica será la interacción con el dispositivo. No podemos hacer que tengamos un dispositivo como actualmente se ve, un Celeron de generaciones más o menos que están actuales, 2025, 2024, que se han visto Celeron con memoria RAM DDR4 y aún así el computador, el dispositivo no funciona tal cual. A comparación con que tenga un i5 octava de sexta hasta la actual, se manejan de una manera muy fluida con los diferentes sistemas operativos y muchas aplicaciones abiertas. Espacio de trabajo dinámico. Estas actúan en el escritorio como un escritorio físico, donde los programas se manipulan mediante variables y variables de sesión con archivos abiertos y guardados antes y definitivamente. Un trabajo de espacio dinámico quiere decir que el programa en el escritorio podremos tener diferentes
como por así decirlo, una multitarea como tal. Tener diferentes aplicaciones abiertas sin que estos tengan interferencia o tengan retraso. Muchas gracias. Bueno, las estructuras de datos son la manera o las formas de organizar la información que se viene presentando, lo que se quiere guardar dentro un computador o sí, y esas se clasifican en dos, las lineales y no lineales. Cabe resaltar que al guardar la forma de guardar esa información de una manera eficaz, que podamos hacerle un buen uso y de buena estructura. Y podemos decir que se clasifican en dos, en lineales y no lineales. Las lineales se clasifican en pilas, colas, listas, matrices o arrays. Y las no lineales se clasifican, están los árboles, los gráficos y las tablas hash. Podemos decir que en las tablas hash te dice exactamente dónde tienes guardado tu recurso, ya sea la información o un archivo o lo que es. Los gráficos son como las redes sociales, van uniendo todo lo que son los árboles. Los árboles se van uniendo por medio de estos gráficos. Por ejemplo, la red social Facebook es un ejemplo claro de gráfico. También decimos las colas. Las colas, el primero que llega es la primera información que sale. Y las arrays, las matrices de arrays son como una tabla de multiplicar con filas y columnas. A continuación, el siguiente compañero. Bueno, las características de esta estructura de datos se pueden dividir principalmente en dos grupos que son los operacionales y de rendimiento. Las características operacionales están relacionadas con la forma en que podemos trabajar y manipular los datos. Aquí encontramos la linealidad, que indica cómo se organizan los elementos de manera secuencial. Tenemos la mutabilidad, que permite modificar los datos después de haberlos creado. La descomposición, que permite dividir una estructura compleja en partes más pequeñas. Y la homogeneidad, que se refiere a si los elementos almacenados son del mismo tipo. Por otro lado, tenemos las características de rendimiento, que están relacionadas con tan eficiente como una estructura utilizar los recursos del sistema, teniendo en cuenta aspectos de tiempo que tardan en operaciones. La memoria que utiliza y el encapsulamiento que permite proteger y organizar los datos. El tipo de estructura de datos. Una matriz es básicamente una tabla ordenada de datos como filas y columnas que sirve para guardar información relacionada de una forma estructurada. Una cola. Se puede decir que puede funcionar cuando uno va a una tienda. El primero que llega es el primero en ser atendido. La pila, es todo lo contrario a la cola, ya que el primer dato, aunque se ingrese un primer dato, no es el primero en salir, sino que se utiliza el último dato que está dentro de ella. Lo dejo con mi compañero Heider. Bueno, los grafos. Los grafos son estructuras organizadas
Son estructuras relacionales organizadas entre objetos mediante el uso de vértices y bordes. En este caso, los vértices o nodos son los puntos con los cuales se realizan las conexiones, y las aristas son las conexiones, por decirlo así, las líneas que conectan todos los nodos, que hacen interactuar los nodos. Árboles son útiles para establecer relaciones jerárquicas entre elementos de datos. Tienen una gran diferencia, aunque parezcan iguales, tienen una gran diferencia entre árboles y grafos. Un grafo es una estructura también no lineal, pero no tiene un nodo raíz, por así decirlo, como los árboles. Los grafos cualquier nodo puede enviarle información a un nodo X, puede enviarle información a un nodo A. Los árboles no. Los árboles tienen un nodo raíz y de este se empiezan a desprender los nodos padres, nodos hijos y nodos hoja. Listas vinculadas. Las listas vinculadas son elementos de almacenamiento de datos en orden de manera lineal, debido a que con cada elemento conectado al siguiente de la siguiente lista. Las listas vinculadas, las listas vinculadas almacenan los datos en un orden lineal con cada elemento conectado entre la siguiente lista. Aquí se ve el ejemplo. Tenemos una cabecera. Después de este viene el primer dato con un puntero, pasa el segundo y luego pasa el tercero. Si uno de estos, un ejemplo, si el primer nodo se equivoca o el primer punto tiene un error, no existiría ninguno de los dos siguientes. Sería una operación nula. Muchas gracias.